principios de los 90, yo ya llevaba unos 10 años desempeñándome como investigador del comportamiento animal. Trabajé desde el comportamiento reproductivo de ciervo de las pampas y sus efectos en la conservación de las últimas poblaciones, hasta problemas vinculados a los efectos de la cultura en el aprendizaje del canto de las aves. Estudié mecanismos vinculados al aprendizaje de comadrejas, armadillos, ratas. Era un clásico becario de CONICET, haciendo ciencia fáctica, hasta que apareció una consulta profesional que cambió de ahí en adelante mi forma de ver y de hacer ciencia para siempre. Gente de una productora se acercó a nuestro laboratorio, un laboratorio de biología del comportamiento en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, porque necesitaban ratas y los entrenadores de las ratas para el rodaje del largo La Peste, basado en el libro de Albert Camus, que iba a ser dirigido justamente por Luis Puenzo. El desafío fue grande, sabíamos mucho acerca de cómo lograr controlar los procesos de aprendizaje en animales, especialmente en ratas, y sabíamos nada acerca de cine. Entonces lo que hicimos fue empezar, como primera medida, a desglosar lo que eran los guiones y las acciones de las ratas, poder tener claridad al respecto, y a la par generar una cepa de ratas que iban a ser ratas de color agutí, para que se parezcan a ratas salvajes. En los laboratorios habitualmente las ratas son blancas. Con esta lista de acciones, lo que hicimos fue acercarnos con nuestra credencial mediante a las locaciones para conocer cuáles eran los estímulos que iban a intervenir para poder tener mayor control de la acción de las ratas. El entrenamiento fue relativamente simple. Aquí lo que vemos es una de las escenas más importantes. Consistía en que las ratas dentro de un ascensor tenían que saltar a un bolso, del bolso trepar por la medivacha de la actriz y meterse bajo la pollera. Y un par de meses después, nosotros fuimos dándonos cuenta de una cosa elemental. Y era que, a diferencia de la ciencia, donde uno lo que tiene que hacer es tomar una muestra al azar para poder dar una buena generalidad a los resultados que uno obtiene, en el cine es todo lo contrario, uno tiene que buscar. Tiene que hacer una búsqueda intensiva para saber quién es el mejor actor. Y eso se llama casting. Yo descubrí el casting trabajando para La Peste. Y en ese casting nos dimos cuenta que había ratas que directamente habían nacido para actuar. Eran activas, eran muy amigables, no se asustaban de los estímulos externos. Y inmediatamente empezaron a responder de manera muy adecuada. Por ejemplo, vemos cómo las estimulábamos a salir de un ascensor simulado, corrían y recibían su premio, o trepar arriba de las piernas de maniquíes. Siempre el premio fue el preferido de niños y ratas, que es el mantecol. Gastamos más de 2 kilos de mantecol en entrenar a estas ratas. El pasaje fue de entrenar con las piernas de maniquí, luego, y no le voy a mostrar fotos, me ponía yo las medivachas, la pollera y las ratas trepaban para acostumbrarlas. El resultado está bastante logrado bajo una idea muy importante de Puenzo, que era que las ratas deberían aparecer muy poco en la película, pero cuando aparecían dejaban una huella permanente, y qué mejor que un ascensor donde la chica no podía escapar y el tiempo que estaba limitado por el viaje en sí mismo, no podía acortarlo. Aprendimos algo muy importante en ese momento, que fue que el tiempo de lo que es ciencia no tiene nada que ver con el tiempo de lo que es cine. Uno en ciencia puede ir proponiendo hipótesis alternativas para resolver los problemas que se van sucediendo, pero una hipótesis alternativa en un set de filmación es, lisa y llanamente, una excusa, es fracaso. Entonces, inventé un nuevo procedimiento que era filmar todos los entrenamientos, entregar a dirección, y el feedback lo que hacía era poder resolver todas las posibles hipótesis alternativas. Eso fue muy exitoso. Dentro del grupo de talentos que había, era un grupo realmente impresionante. Estaba Robert Duvall, William Hart, Raúl Juliá, pero a mí me quedó una anécdota muy piola con Norman Brisky. Estábamos por entrar, Norman Brisky ha sido un personaje, un predicador muy lindo, donde estábamos ambos esperando para entrar en la siguiente escena. O entraba él, o entrábamos nosotros con las ratas. Yo me acerqué, habíamos pasado toda la mañana esperando, me acerqué a esta dirección y dije, mira, hay un problema, las ratas tienen un ayuno de 8 horas. O comen mientras que filmamos, o sea, las premiamos mientras que filmamos, o directamente tengo que parar y empezamos otro día. Lo cual logré meter presión y fuimos nosotros con las ratas. Esto a Norman Brisky no le gustó nada, entonces viene y me encara y me dice, escúchame, ¿vos quién sos? ¿Qué haces? Yo le digo, bueno, hago más o menos lo mismo que vos, soy director artístico, pero lo mío es más complicado porque yo le enseño a las ratas, le enseño a animales.
Entonces me dice, no, vos estás completamente confundido. Me dice, pensá lo siguiente, las ratas son ratas, no hacen de ratas, no tienen que hacer de ratas. Una rata que aparece en la pantalla estremece a cualquier espectador, hasta el que está dormido, dice. O sea que vos, parte del problema, ya lo tenés resuelto de movida. En cambio, lo mío es mucho más complicado. Y justo había un joven al lado, una cara de bonachón terrible, vestido de militar, dice, yo tengo que lograr que este tipo parezca un milico jodido. Es imposible, me dice, no hay manera de que lo logre. Y yo aprendí mucho de esto. ¿Por qué? Porque aprendí a correrme del centro de escena, no considerar que las ratas son lo más importante. Y esto se puede ver claramente en esta escena de un desnudo que hacía Verónica Ginás con 30 ratas en una cama. Solamente la combinación entre el conocimiento que uno tiene del animal y respetar el trabajo del actor se puede lograr una síntesis de ese tipo. A partir de este trabajo surgieron innumerables propuestas de trabajo. Yo todavía en ese momento laburaba como becario. Y la que les podría nombrar, que todos van a conocer, es el famoso caso de la vaca de Milka, y que para muchos ya es un mito urbano, la muerte de la vaca de Milka a causa de la pintura. Cuando yo llegué a tomar el proyecto, habían ocurrido ya otros eventos de filmar vacas de Milka en Argentina, y la supuesta muerte venía de esos antecedentes. Lo real es que teníamos mucha presión para resolver ese problema. Lo primero que hicimos fue diseñar una pintura especial que consistía no en pintar el pelo no se tocaba, lo que se hacía era pintar maicena, la maicena se sopleteaba con un poco de gelatina sin sabor, de manera tal que se pintaba el pelo porque se adhería la maicena que tenía color. Luego era muy fácil, con un cepillo simplemente uno sacaba la pintura, de manera tal que era imposible que la vaca se contaminara. Y teníamos resuelto el primer gran problema. Dijimos, bueno, con esto ya empezamos muy bien. El tema es que no podíamos llevar una vaca desde Buenos Aires entrenada. Había que usar una vaca que fuera de Bariloche, porque era una escena idílica de los Alpes suizos. Entonces, lo que hicimos fue usar lo que había en el lugar. Lamentablemente lo que había era esto. No había manera de que yo pudiera imaginarme que eso iba a ser la vaca de Milka. La pobre vaca era muy sana, pero era muy fea, y además estaba cambiando el pelo, o sea que tenía pedazos de pelos que se le caían porque era primavera. La primera medida que tomé fue decirle al director, mira, vas a tener media vaca. Elegí, ¿querés el lado derecho o el lado izquierdo? Eligió el lado izquierdo, entonces el derecho yo le sacaba los pelos que se le caían y se lo pegamos del otro lado. Pintamos la vaca y quedó bastante bien, la verdad que era ejemplar la vaca que habíamos logrado. Pero teníamos un nuevo problema, que era, la vaca no iba a estar quieta, tenía que actuar. El comercial era de helados. La idea es que los granjeros olvidaban la vaca fuera del establo a la noche, acá simulan con un cubito gigante que la vaca estaba adentro, y el final del comercial era que la vaca estornudaba. ¿Sí? ¿Cómo hacer que una vaca estornude cuando uno quiere, no cuando quiere ella? Lo que hicimos fue un procedimiento que es aprovechar una reacción natural, que es cuando uno tiene una molestia en el oído, es mover la cabeza. Entonces yo me coloqué a unos 6-8 metros de distancia y soplaba por un tubito, de manera tal que el aire, cuando llegaba a la cabeza de la vaca inmediatamente la movía. ¿Sí? El resultado es realmente bueno. A mí me sorprendió mucho la reacción. Los productores, una producción extranjera, los productores estaban fascinados, venían, me felicitaban, me abrazaban. Yo digo, esto es desmesurado, hay algo raro acá. A la noche me enteré que el director les había dicho, mientras que estábamos filmando, que yo lo había entrenado por una instrucción. Pero como no podía estar en cuadro, yo a distancia le decía estornudá y la vaca estornudaba. Uno de los problemas centrales que tiene uno cuando va a entrenar a un animal es saber cuáles son las habilidades que tiene el animal para poder ayudarnos. Y uno de los principales problemas es creer que los animales pueden pensar. Yo sé que puedo armar una gran discusión con este tema, pero voy a tratar de simplificarlo. ¿Qué es lo que entiendo por pensar? Uno tiene un chimpancé, ¿sí? Que está arriba de un árbol, un chimpancé silvestre. Hay una gran roca, 2 leones se esconden detrás de la roca. Un león se va. Entonces, ¿qué es lo que hace el chimpancé? ¿Baja o no baja? Uno dice, bueno, es fácil. El chimpancé dice, bueno, entraron 2, sale 1, entonces queda 1. Hasta uno imagina que el chimpancé puede imaginar que queda un león atrás de la piedra, entonces no va a bajar. De ninguna manera. Ningún chimpancé, perdonen que lo desilusione, ningún chimpancé puede hacer eso, ningún animal puede hacer eso. Eso es pensar. ¿Está bien? Lo que ocurre es que el chimpancé va a bajar y el león, si la intención era comérselo, lo va a atacar. En el caso de que el chimpancé zafe, si no se terminó la historia, pero si él zafa y sube de vuelta al árbol,
Nunca más que entren 2 leones detrás de una piedra y uno salga, va a bajar del árbol. Eso es aprendizaje, eso no es pensamiento, eso es ensayo y error. Es lo que se conoce como condicionamiento instrumental. El animal aprende su experiencia y de esa manera resuelve los problemas. King es un chimpancé con el que nosotros trabajamos mucho desde hace mucho tiempo, chimpancé adulto. Y uno se puede preguntar, ¿es más fácil enseñarle a King a cebar mate y tomar mate que a las ratas a trepar una pierna? ¿O enseñarle a estar con un traje de astronauta y a accionar dispositivos en una supuesta nave espacial? Todo depende de lo que uno crea que King está capacitado para hacer. Lo que, independientemente de si piensan o no piensan, seguro tontos no son. Y he llegado a envidiarlos por ciertas habilidades que tiene King. La primera vez que yo entrené a King, me di cuenta de algo importante. Y era que Raulinho, es como su padre, su cuidador, usaba una técnica que complicaba todo. O sea, él promediaba cómo se portaba King a lo largo del día, en función de eso le daba el premio a la noche. De manera tal que le imponía a King resolver un problema terrible. ¿Por qué? Porque Raulinho pensaba que King pensaba, él tenía esa creencia. Y uno se lo llega a creer porque los chimpancés son brillantes, o tienen una velocidad para aprender brutal. Lo que yo le propuse, vamos a hacer una cosa, esto no es así. Cada vez que hace algo bien, hay que generar una contingencia, hay que darle inmediatamente el premio. Me dice, sí, hacelo. Claro, cuando uno va con el premio, King pesa 120 kilos y el premio lo agarra cuando él quiere, no cuando yo se lo quiero dar. Entonces teníamos un serio problema. Lo que inventé fue una cosa, darle monedas. Cada vez que él hacía algo bien, le daba una tapita de gaseosa. Juntaba en una sesión de entrenamiento, cuando terminaba, yo le cambiaba las 20 tapitas por 20 cosas que había hecho bien, se la cambiaba por 20 pasas de uvas, caramelos, lo que sea, y él aprendió inmediatamente cómo se tenía que comportar ante una generación de contingencia y que él iba a tener el premio en función de hacer las cosas bien. Desde ese momento, King desempeñó los roles más variados que se le puede ocurrir, es un animal muy manejable, y a pesar de sus 30 años, es un caso único. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que sucede es que estos animales pierden a partir de los 5 o 6 años su capacidad de manejo porque se hacen muy violentos por las formas de trabajar. De hecho, hay una ONG, PETA, que trabaja intensamente para evitar el uso de grandes simios. ¿Por qué? Porque lo usan hasta los 5 o 6 años y después terminan en una jaula abandonados. Afortunadamente ese no es el final de King, que está siempre junto a nosotros. Suelen repetirme permanentemente, a vos te va a matar la computación, tu laburo se acaba cuando la animación progrese un poquitito más. Sin embargo, fíjense este caso. Nos llega un guión donde teníamos que hacer que un gallo jugara al ajedrez con un personaje. Lo miro y digo, esto es realmente complicado, cualquiera se escaparía, pero había 2 razones para avanzar. Una era que el director era Pepe Puenzo, uno de los hijos de Luis Puenzo, un tipo que nació para filmar animales, y la otra es que los gallos son sabios, realmente. El diseño que hicimos fue el siguiente, no tenemos tiempo para animar un gallo completo, decían los animadores de computadora, y yo no tenía tiempo para enseñar una semana a levantar la pieza. Lo que hice fue entrenarlo simplemente a picar unos LEDs. Si él picaba una secuencia de LEDs correctas, recibía un premio. ¿Se entiende? Lo que hicimos fue habituarlo en 5 o 6 días, ellos aprendieron a hacer la secuencia de cumplir con los LEDs y después tenían un premio. Lo habituamos a los estímulos, todo esto muy rápido. Y aquí se puede ver claramente la ubicación de los LED en el tablero de ajedrez. Era un salto de caballo el que tenía que hacer el animal y simplemente él tenía que seguir esa secuencia para recibir el premio. El resultado está a la vista. Están juntos, no están separados, están firmados todos juntos. El campeón ha tomado la dama. Este es uno de los momentos más tensos en la historia del ajedrez. ¡Oh, Dios mío, no lo puedo creer! ¡El campeón ha caído! ¡El nuevo número 1 mundial es un pollo! ¡Y mata pollo! Son los mejores pollos. Como verán, la animación computada, lejos de perjudicarme, lo que ha hecho es abrir un campo impresionante porque uno solamente trabaja sobre ciertas variantes y hay cosas que las resuelve directamente en animación, como en este caso poner la pieza de ajedrez que era la que se movía. Todos los actores tienen que ejercitarse, tienen que trabajar. Y los animales también, ¿sí?
Con el tiempo he aprendido que la ciencia es una herramienta fundamental para hacer que los animales trabajen lo mejor posible en el ambiente del cine. Y no me queda a mí más que agradecerle a Luis Puenzo haberme acercado, abierto las puertas del cine para poder desarrollar la ciencia en un ambiente muy productivo, muy enriquecedor y de gran diversidad. Y agradecerles a ustedes por haberme escuchado.